Buenas. Yo soy Santiago Rivas y esto es el PQR, el 9 y el 10, porque ya les estaba yo debiendo a ustedes un video de respuestas y pues bueno, ya no me iba a demorar más, pero esto se ha tomado tiempo porque he estado de gran invitado. Estuve en France 24, ya ustedes lo vieron, con Juan David Correa, que me hizo el honor de invitarme a sus conversaciones pendientes. Estuve también hablando en Boimelo sobre fútbol, que es un tema que me encanta. En France 24, de hecho, también estuve hablando sobre eso, pero es imposible hablar de fútbol sin hablar de política en estos momentos. Y pues llegó el PQR, que es este video que yo separé de los lunes sin formato, para poderles hablar sobre, pues para poderles responder las preguntas con un poco más de tiempo, pero esta vez va a estar duro porque tengo muchas preguntas. Voy a darle rapidito. Antes de empezar, recuerden que estoy en redes @Rivas_Santiago, tanto en Twitter como en Instagram, que en TikTok me encuentran como @Santiago Rivas Camargo y que tengo un Patreon, porque yo hago muchas cosas. Tengo un monólogo que está justo en funciones. Yo estoy grabando esto a las 2:11 de la tarde del sábado 13 de junio. Y este sábado 13 de junio tengo función de Acaba Colombia que empieza a las 7. Apenas termina Brasil-Marruecos, empiezo yo función. La cita es a las 6:30, pero la función es a las 7. Esto es en Letiende, carrera 24, número 3744, en el Parkway, en nuestro derechizado Teusaquillo, que tanto me duele. Tengo ahí mismo, después de eso, fiesta en Asilo, porque vamos a bailar una vez más contra el fascismo en Asilo, que ya pues obviamente se ha abierto como un espacio de discusión, muy girado a la izquierda, como me gusta a mí, y pues allá vamos a estar. Va a estar, bueno, espero que va a estar buena. El DJ es excelente. No, mentira, no, ya en serio. Entonces yo hago muchas cosas. También doy clases de collage, hago mermeladas, hago mayonesas, vendo todo tipo de cosas. Vendo mis collages, vendo cuadernos de dibujo, hago muchas cosas. Muchas cosas. Pero si ustedes quieren apoyarme simplemente en la tarea de tratar de tener un sustento por hacer las muchas cosas que hago, muchas de las cuales son vocacionales, muchas de las cuales tienen como única razón de ser simplemente ocurrir, pues pueden ustedes hacerme una donación en Patreon, patreon.com/Santiago Rivas. Ahí pueden hacer una donación mensual y ganar algunas recompensas. Yo a veces mando mermeladas, a veces mando mayonesas, a veces mando unos dibujos, recomiendo música periódicamente. Ahorita la ansiedad electoral me tiene muy alejado. De hecho, hasta ahorita volví a armar una playlist para poder hacer la fiesta de esta noche de sábado en Asilo, pero sea como fuere, yo suelo ponerme al día con mis cosas y creo que la gente de mi comunidad de Patreon puede estar satisfecha de que les han llegado sus buenas mayonesas y sus buenas mermeladas y pues bueno, ahí seguimos. Entonces, empiezo rápidamente porque tengo preguntas de 2 videos y de 2 cajas de preguntas de Instagram. Rapidito. Santiago, sencillamente maravilloso. Por favor, analice más lo de las emociones tristes. Soy admiradora de quien lo escribió, no había pensado en lo que usted dice, relevante e importante ese análisis. Bueno, pues mira, a ver, yo creo que la de las emociones tristes es un análisis útil en la medida en que uno puede ver cómo las campañas se desarrollan. A mí me parece que la primera vuelta no se hizo sobre una campaña de tantas emociones tristes como esta segunda vuelta se está haciendo. Y al mismo tiempo veo un esfuerzo consistente en la campaña de Cepeda de quitarse de encima esas emociones tristes. Cuando esto empezó, es decir, cuando acabamos de pasar la primera vuelta, de repente empezó esta cosa de este desasosiego de empezar a señalarse y señalar gente, y la gente estaba muy angustiada, sentía mucha rabia, sentía como ese derrotismo, ¿no? Y ahí yo creo que sí se pusieron de manifiesto unas emociones tristes muy grandes, pero lo que Mauricio García Villegas veía era que esas emociones tristes estaban poblando los discursos de campaña. Mi crítica a Mauricio García Villegas es que él lo hacía como un votante de un candidato que no estaba quedando, ¿no? Porque yo, que estaba pendiente de la campaña de mi candidato, que estaba pendiente de la campaña de los otros candidatos con posibilidades, porque Mauricio García Villegas, si no estoy mal, fue votante de Fajardo, estaba viendo realmente unos discursos muy distintos. Veía a un Cepeda muy tranquilo, reunido con gente en las plazas, que se tomaba fotos, que salía, y sin embargo eso no fue suficiente. Y creo que la percepción de esa insuficiencia es lo que generó esa idea o esa llegada de tantas emociones tristes a la campaña, y creo que eso es lo que termina obviamente generando... Eh,
pues estos choques de la primera semana después de las votaciones de primera vuelta, ¿no? Con el no reconocimiento del preconteo, que después se reconoció, pero entonces después no había quedado claro, entonces él salió y dijo, para mí quedó claro en el momento en que él dijo que no veía ningún tipo de fraude, pero obviamente de la Espriella, que es abogado, se aprovechó de la minucia verbal de no haber dicho expresamente reconozco los resultados, para aplazar un poco esa cosa, y le tocó salir después a Cepeda, que fue el que se clavó el puñal de seguirle la cuerda a Petro, a decir eso. ¿Por qué se clavó el puñal de seguirle la cuerda a Petro? Porque es que si Petro tiene una denuncia, puede hacer una denuncia. Como bien lo ha hecho Cepeda, la información que tiene Petro, él la pasó a unas autoridades, y esas autoridades están en la obligación de decir si sí o si no existió algún tipo de fraude consistente o no, como si existe algún tipo de fraude posible. La gente me escribía en las preguntas, que eso ni siquiera las guardé, pero rápidamente, que cómo puedo decir yo que son confiables las misiones de observación electoral si estaban los republicanos, que estaba Bernie Moreno. Sí, pero es que Bernie Moreno es uno entre muchos, porque hay una misión de observación europea, hay una, si no estoy mal, Noruega específicamente, corríjanme si me equivoco, y está nuestra misión de observación electoral, que está muy lejos de ser trumpista. Entonces no todas las entidades son Bernie Moreno, no todo es Bernie Moreno, entonces hay que calmarse y tratar de observar por lo que es esto. Independientemente de si luego de verdad parece que Petro tenía razón, esas denuncias tienen un conducto, y la forma en que se hicieron y el hecho de que Cepeda las haya agarrado le puso una zancadilla gigantesca a la campaña, porque la campaña se tramita frente a la opinión pública. La campaña no se tramita frente a mí o frente a usted que cree que hubo fraude. Ese no es usted que cree que hubo fraude, es un pedazo del público a quien va dirigido eso que se está diciendo. Si eso es verdad, si eso está probado, realmente el público de esas declaraciones son las autoridades competentes. Si eso es mentira, el público es usted. Y ese es el problema, que no se está votando la misma información a los mismos dos canales de recepción o a todos los posibles canales de recepción, sino que se está haciendo ruido, que lo que hace es empañar una campaña que necesita de la gente. Y mucha gente hizo así, ¿no? Y el hecho de que tanta gente se hubiera asustado, o que el centro hubiera cogido una excusa para salir a votar por la derecha, que muchas veces francamente lo que les gusta, pues entonces es la zancadilla que se puso ahí. Entonces eso precisamente está relacionado con las emociones tristes de sentirse, ¿no?, en la derrota, y bueno, en fin. A ver, Diego Fernando Duarte Leal 492. Muchas gracias por el video, Santiago. Quisiera hacerle una consulta. En los últimos meses he notado una tendencia que no sé si usted comparta. Los intelectuales de izquierda, cuando se refieren a los postulados de los intelectuales de derecha, los hacen ver como si fueran unos completos ineptos, imbéciles, idiotas útiles y, en el mejor escenario, ingenuos. Asimismo, cuando los intelectuales de derecha se refieren a los postulados de los intelectuales de izquierda, los hacen ver como radicales, imbéciles, manipuladores, irresponsables o simplemente como unos fanáticos que no tienen remedio. En ese orden de ideas, ¿cree que los intelectuales tienen una responsabilidad mayor para elevar las discusiones en público, o sería mejor que los ciudadanos tengan la responsabilidad mayor de no tragar entero y ser más críticos con esos intelectuales? Yo creo que ambas, y yo creo que van de la mano. Creo que van de la mano porque es importante que los intelectuales, o quienes aspiran a hacerlo, porque es que intelectual, eso es como la denominación de enfant terrible, ¿no? Que es una cosa que se lo ponen a uno. Si una persona se autodeclara enfant terrible, es un horror, ¿no? Es como cuando uno dice, es que yo soy muy tierno, es que yo soy muy chistoso. No, bebé, dinos. O sea, muéstranos y nosotros te decimos si eres tierno, o muéstranos y nosotros te decimos si eres chistoso o chistosa, ¿no? Eso no es como yo declararlo. Es que yo soy chistosísimo. Es complicado. Entonces, salir a decir, es que yo soy un intelectual, pero la gente que aspira a ser, o a quien le han dicho que es un intelectual, o a quien aspira a ser un intelectual, o quiere serlo, o tramita, en fin, esas personas sí tienen una responsabilidad mayor. Es decir, perdón que yo tengo muletillas, pero me refiero a que ellos y ellas tienen la responsabilidad de evitar las falacias argumentativas más que el resto de la gente. Los ataques personales, las descalificaciones, las falacias de autoridad, todo eso tienen que sacarlo de sus mecanismos de discusión y discutir para que la gente los pueda ver discutir. Es importante poder ver a los intelectuales ahí discutiendo en los mejores términos posibles, calmadamente,
o incluso reconociendo que se están sulfurando, porque exasperarse es absolutamente legítimo y es algo que todo el mundo tiene derecho a hacer y pues está bien, ¿no? Entonces, importante ver a la intelectualidad discutiendo con argumentos e incluso acabando discusiones cuando siente que ya no los hay, porque hay puntos en donde ya no vale la pena seguir discutiendo. Por otro lado, la gente sí debería, primero, escoger mejor a sus intelectuales, segundo, exigirles más. Es decir, las personas que están en una posición de poder, sea porque están entronizadas en esta posición o porque se les dio la fama y se les dio la celebridad, se les dio un púlpito y se les dio una tribuna en la opinión pública, pues sí deberían ser más cuidadosos, más cuidadosas, más cuidadosos con las cosas que dicen y con la forma en que se expresan y con la manera en que debaten, y en eso pues la ciudadanía como audiencia, como público, tiene una responsabilidad también. Bueno, me preguntó Sandra Flores Correa 7788, ¿se está rompiendo la democracia? ¿Vamos o tenemos plutocracia? Yo creo que la democracia se viene rompiendo hace muchísimo tiempo. Creo que la democracia se ha venido rompiendo desde el comienzo, porque obviamente existe eh, por cada persona dispuesta, o por cada político, por cada líder dispuesta o dispuesto a respetar la democracia, existe un grupo que está buscando aprovechar los mecanismos de la democracia en su propio provecho. Esto ha ocurrido desde el comienzo y hay una serie de frenos y contrapesos que se supone que detienen el avance de esos arbitrarismos, autoritarismos, totalitarismos y esas plutocracias y esas cleptocracias, o sea, los gobiernos de los ladrones. Creo que la plutocracia se instaló hace mucho tiempo, pero estos tiempos que corren, estos últimos años, han sido cruciales en esa instalación, que eso es lo que llama Yanis Varoufakis el tecnofeudalismo, ¿no? Tener unos poquitos feudos en donde está concentrada la gran mayoría de la riqueza monetaria del ser humano y una serie de burgos que están apostados alrededor de esas tecnofortunas o esas fortunas de la tecnología, que hace que sea muy difícil. La plutocracia, pues sí, es decir, eso que dice César Caballero sobre la ley de las encuestas, que lo que están haciendo es beneficiar a la gente que tiene como pagarlas, me parece que es un buen argumento en contra de la ley de las encuestas, pero al mismo tiempo lo que nosotros teníamos no era necesariamente mejor. Entonces, claro, eso está llamado a mejorarse, ¿no? Pero la plutocracia ocurre. No solamente se instaló, no solamente la tenemos, sino que está ocurriendo. Dependiendo de lo que pase en segunda vuelta, podremos decir qué tan dispuestos estamos como país a permitir una plutocracia, porque lo que pasa es que cuando se sueltan las regulaciones empresariales, como por ejemplo cuando si hacen lo que Restrepo, el tecnócrata más tecnocrático de Tecnocratolandia, está dispuesto a hacer con los impuestos saludables, que se ha probado que sí funcionan, en nombre del lobby de una industria en donde está por supuesto el dueño de la campaña de la Espriella, que es Gilinski, el dueño de Nutresa, que es un gran productor de azucarados ultraprocesados, excesos en sodio, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver qué tanto empiezan a gobernar los ricos acá, o qué tanto más, porque igual Andy, a pesar de no tener una conversación fluida con el gobierno Petro, tiene un montón de poder, ¿no? Y si se niegan a hablar con Cepeda los gremios, pues también están obviamente conservando un lugar de poder en donde haberse escuchado con el otro va a ser mucho más difícil poder esparcir desinformación del estilo de Cepeda es comunista o alguna de esas vainas que dicen. Dicho sea de paso, ser comunista no es ilegal, pero Cepeda no es comunista, él mismo lo ha dicho. Bueno, seguimos. ¿Cuál es tu setup? Micro e iluminación. Bueno, yo tengo una iluminación sencilla, que es una lámpara de IKEA, a ver si alcanzo a mostrarla acá. Esto. Y tengo un micrófono, este micrófono, que es un micrófono que compré por internet, nada realmente muy grande. Y tengo esta lámpara de escritorio que no tengo prendida porque estoy grabando de día. Y esa ventana que me ilumina acá, mírame esto aquí tan lindo. Y todo lo demás es caos. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Entonces, sigo con las preguntas.
estas ya son de Instagram. ¿Vas a ver el mundial? Obviamente te lo pregunto desde la pregunta por el boicot. Estoy viendo el mundial, sí. Gracias 9-caverna-9. Estoy viéndolo porque, pues bueno, porque me encanta el fútbol, porque me duele que se esté haciendo un mundial en este país fascista, colonialista y autoritario en que se ha convertido Estados Unidos, que es realmente lo que Estados Unidos había venido siendo en muchas medidas, pero que ahora muestra de manera mucho más desagradable y mucho más frentera de cara al mundo, ¿no? Y esta cosa de Trump mostrándonos o mostrándole a los gringos como nosotros siempre los habíamos visto, porque es así. Mm, pues igual nos habla sobre cómo a la FIFA le importa un carajo a la humanidad y lo único que le importa es el negocio del fútbol, ni siquiera el fútbol. Si ellos pudieran matar de hambre a todos los jugadores y todas las jugadoras de fútbol y poner a jugar unos robots y eso les trajera la posibilidad de expandir hacia Dubai y Singapur y el resto del planeta la pasión por ese deporte que ellos ya ni siquiera tienen como su principal activo, lo harían. Sin embargo, pues a mí sí me gusta el fútbol y me gusta ver el fútbol y me gusta conectarme con las historias y con las jugadas, entonces sí, sí lo estoy viendo, pero tiene que haber un punto en el que podamos de verdad boicotear sin jodernos nosotros. No lo he encontrado yo, seguramente estoy adoleciendo de incoherencia en este caso, pero francamente no encontré otra mejor manera. Mm, Ana Estivalis, hola querida Ana Estivalis, ¿cómo estás? Habla sobre la coerción política a contratistas y la exigencia de hacer campaña. Bueno, pues eso es ilegal, yo no sé qué más puedo yo decir. Creo que, yo no sé qué irá a pasar en elecciones de segunda vuelta. Yo solo sé que esa coerción es mala, venga de donde venga, porque ya bastante trabajo hace quien trabaja como para que además quien le está pagando le venga a importunar a uno buscando además cooptar o forzar un voto para uno u otro lado. Me parece que eso habla muy mal de cualquier institución y creo que en esos cálculos además empieza a notarse la torpeza. O sea, ya hablando estratégicamente, mmm, el hecho de que haya contratistas públicos en ciudades que están gobernadas por la derecha, en campañas que la izquierda no supo ganar, ¿no? En campañas que la izquierda no supo ganar porque Quintero fue un desastre y mandó a un sucesor muy impopular en Medellín. Eh, la victoria de Eder se hizo con toda la maquinaria de la derecha, pero pues una victoria legítima como lo fue la de Federico Gutiérrez en términos de votación. La victoria de Carlos Fernando Galán fue absolutamente legítima, pero son alcaldías que se han dedicado a hacer propaganda también. Entonces se les habla de cómo participar, perdón, se me enredó un bigote ahí, de cómo se participa en política desde el gobierno, que es verdad, pues lo está haciendo, Petro está participando en política. Pues, al menos a mí me lo parece, ¿no? Eso tendrá que determinarlo la comisión de acusaciones de la Cámara, pero eh, y lo mismo pasa con las alcaldías están metidas en la campaña, dándole, ¿no? Dándole fuego a las campañas desde su lado. Y eso pues tiene mucho que ver también con la incapacidad de la izquierda de posicionar buenas candidaturas en las regionales. ¿Sí? Pues porque un poco podrían estarles haciendo la campaña, pero un poco también podrían tener unos gobiernos que dieran cuenta de la consolidación de un proyecto político, pero es que un proyecto político no se puede hacer sin sucesiones, no se puede hacer sin un proyecto articulado en candidatos y candidatas, es muy difícil así. Y a Gustavo Bolívar yo lo quiero mucho, no lo conozco, pero lo quiero mucho porque me parece una persona honesta y sincera, muchas veces en detrimento suyo propio, pero pues Gustavo Bolívar la cagó mucho y no era un buen candidato de malas, ¿no? Y ahí se perdió esa elección por no tenerlo un buen candidato. Eso no es una cosa de si la gente se derechiza más o menos, a veces hace falta tener un candidato bueno. Pero bueno, qué sé yo, que a mí me parece un buen candidato. Siempre me ha parecido un buen candidato Iván, porque me parece una persona tranquila, que dice lo que piensa, que es coherente y que es certera y precisa con las palabras que usa. Eso es lo que yo necesito, pero la gente aparentemente necesita un montón de cosas más. Pero bueno, de nuevo, seguramente yo soy el peor analista político porque yo no entiendo nada de política. A ver,
Esteban Vargas pone, ¿es tiempo de tender lazos o radicalizarse en la izquierda? Ambas. No, yo no, es que radicalizar es una palabra que tiene muy mala fama, pero la idea de volver a la raíz, ¿no? O volver sí, a la raíz, que es lo que quiere decir radicalizar. Pues no es una mala idea, la verdad. Es decir, la idea de buscar los principios primero y fundamentarse en eso antes de salir a tender puentes es fundamental. La idea de negociar necesariamente va ligada a la idea de trazar líneas rojas y saber dónde es que no se va a negociar. Y eso también es súper importante. Entonces, ambas cosas. ¿No? Hay que tender lazos, hay que conversar, hay que abrir la puerta si los del centro tienen una objeción. Si querían ver, bueno, se les quitó la constituyente, me parece a mí tarde, pero ahí se les quitó. Existe una conversación pendiente. Hay un punto en el cual ya no se los va a poder convencer. Yo ya he sido muy claro en 2 videos seguidos, uno de los cuales hice muy cansado porque estaba a las 2 de la mañana del martes ya como hablando con lo que podía. Pero sea lo que sea, es muy difícil pensar en que no se les ha dado suficiente vuelo a lo que piensan. Pero es importante tener una base porque no se puede salir a discutir sin un fondo. Quien sale a conversar sin un fondo está simplemente tratando de convencer al otro de algo que tampoco tiene peso suficiente. Eh, Tangananicas, ¿por qué este país está tan polarizado y cómo hacer que la gente vote con la cabeza? Bueno, Tangananicas, este país está tan polarizado porque tenemos, me parece a mí, un proceso político que se ha demorado en aceptar la existencia de una lucha de clases. Y eso ha generado un país sumamente desigual. Es decir, si el Partido Liberal, que perteneció o pertenece al Internacional Socialista, hubiera o se hubiera comportado realmente como un partido de la gente, como un partido de los y las trabajadoras, si se hubiera portado como un partido de la clase obrera y de las libertades individuales por igual, nosotros tendríamos un país un poco menos injusto de lo que es Colombia en realidad. Colombia es un país muy desigual, es un país muy injusto porque nosotros no tenemos y no hemos tenido gobiernos de izquierda que hayan hecho el esfuerzo de tramitar esas desigualdades o tratar de solucionarlas. Solamente hasta ahora, a pasos pequeños, muchas veces mal dados, muchas veces torpes, pero muchas veces certeros, este gobierno ha tratado de combatir esa pobreza y los resultados se están viendo y ya hemos visto cómo se redujo la pobreza en Colombia durante el gobierno Petro, lo cual es un muy buen indicador, sin que esto haya dañado el empleo, sin que esto haya deteriorado a las empresas privadas. Entonces seguramente hay una parte de esas clases, ¿no? La clase media, que es realmente para las mediciones de los centiles tributarios o de la medida tributaria de Colombia es una clase más bien alta. Esa clase media seguramente se sintió perjudicada y seguramente lo fue. Yo no estoy negando que a mucha gente le pueda haber ido mal, pero pues es que eso puede pasar en cualquier escenario. Entonces yo creo que el no tener suficientes condiciones sociales no nos permite tener un debate público político que sea equilibrado tampoco. Porque la misma inequidad que es fuente de la pobreza es la misma que es fuente de la violencia. Hay lugares en donde la violencia tiende a primar como discurso, hay lugares en donde la pobreza tiende a primar como discurso. Y eso nos deja dos espacios. Lo otro es, existe un proyecto de ultraderecha desde hace muchísimo tiempo que tiene en Álvaro Uribe Vélez su principal figura de este siglo. Vamos a ver si llega finalmente el tan mentado posturibismo, pero que tiene Álvaro Uribe como una figura que se erigió como una contra a la guerrilla que en ese momento dominaba también el debate público porque tenía asediados a muchos municipios de muchos territorios de este país. Ese asedio, esa violencia guerrillera, lo que hizo fue generar
un montón de gente que estaba a favor de un proyecto que escondía muchas otras cosas, ¿no? Escondía la proliferación de los contratos de prestación de servicios, escondía la violencia gigantesca y los estímulos que terminaron derivando en el problema del macrocaso 3 de la JEP, es decir, los mal llamados falsos positivos. Y es difícil porque la democracia es una gestión emocional. Y ahí viene la segunda parte de tu pregunta, tan gananica, si es porque, o cómo hacer para que la gente vote con la cabeza. No se puede. Es decir, sí se puede, pero no se puede. Hay gente que vota con la cabeza, hay gente que hace cálculos precisos. Yo trato de ser una persona que hace cálculos precisos sobre a quién apoyar y por qué, pero me parece que mucho de la gestión que yo hago también es una gestión emocional. Entonces yo creo que lo que necesitamos realmente es afinar los afectos para escoger mejor a las personas y tratar de escoger mejores personas. Es lo único que nosotros tenemos como herramienta. Entonces, más que votar con la cabeza, creo que tendríamos que afinar el corazón. La cordura viene, o mejor dicho, la palabra cordura viene de corda, o cordas, que es el corazón. Entonces, ahí está. La misma MDO, es decir, querida Natalia, pregunta, quiero hablar de cómo es que Cepeda se hizo candidato y de por qué Aida estando María José. Bueno, a ver, Cepeda se hizo candidato después de que mucha gente le pidiera que se hiciera candidato. Iván Cepeda, después de Petro, era la figura más visible del pacto histórico. Tal vez no tenía una propensión hacia el reflector como otras figuras, como Carolina Corcho, que fue precandidata presidencial mucho antes que Cepeda, o como María José Pizarro, que es una estrella que encontraron un poco en el camino, en este camino de las reivindicaciones de las víctimas. Pues María José, que es artista, que viene de un perfil incluso más parecido al mío que cualquier otra cosa. No, pero digo, tiene una educación de artista y tiene un perfil mental muy distinto al de una figura política convencional. Y también estaban Susana Muhammad. Pues los candidatos son apuestas, ¿no? Entonces los candidatos son apuestas en la opinión pública, en donde uno tantea y dice qué tal este, y la gente dice o entonces uno va viendo ese ambiente, cómo se va caldeando o no, cómo se va respondiendo favorablemente o no. Y en esas Cepeda tuvo una favorabilidad grande que se probó en la consulta, pero además tenía mucha gente que hacía rato le estaba diciendo, por favor, hágalo, por varias razones. Primero porque aunque María José Pizarro y Susana Muhammad tienen su propia plataforma política y han hecho una carrera gracias a sus cualidades y gracias a sí mismas. Creo que el sonido que suena es bueno. Eh, Gracias a sus cualidades como políticas y como gestoras y operadoras políticas, están muy ligadas al ascenso de Petro, ¿no? Porque pues María José Pizarro es hija de Pizarro, el comandante del M-19, se hizo senadora en tiempos en los que Petro era la figura dominante de la izquierda definitivamente. Susana Muhammad fue la secretaria de Ambiente de la alcaldía de Petro, mientras que Iván Cepeda es una persona que hizo su carrera independiente de Petro. Él se hizo el presidente del MOVICE, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se hizo parte del Polo Democrático Alternativo, permaneció en el Polo Democrático Alternativo cuando Petro se había escindido del Polo, fue alumno y pupilo de Carlos Gaviria. Él tiene una vida política completamente distinta y en ese sentido creo que sabiendo o prediciendo lo muy tóxico que podía ser la figura de Petro, llegado a ciertos círculos de conversación, que igual eso no deja de ser así y hay una parte de los medios de comunicación que no va a dejar que lo sea. Cepeda era una persona que estaba muy desligada o que podía estar lo suficientemente desligada del proyecto específico de instalación de Petro en el poder, porque eso obviamente iba a traer problemas. Y de hecho lo que llevan tratando de decir en los medios, sin razón, porque eso no es verdad, es que Cepeda es básicamente Petro, que es mentira. Y Cepeda pues es una persona estricta, es una persona rigurosa, es una persona que decide tomar sus decisiones y decide llamar a Ida Quilcue y pedirle que sea su fórmula vicepresidencial. Yo no conozco el corazón ni la cabeza de Iván Cepeda, yo sé lo que él dice y es que pues él
quiere gobernar con las víctimas y cree que las víctimas son el sujeto revolucionario de Colombia, y pues Aida Quilcue no solamente es una víctima, sino que es una mayora indígena que tiene una experiencia en el servicio público grande, no solamente como senadora, sino como líder de su pueblo y también como rescatadora de menores reclutados para la guerra por grupos armados, ¿no? Y eso vale de algo, eso tiene que valer de algo, y esa posibilidad de que valga pues es parte de lo que lleva Aida Quilcue a la campaña. Más allá de eso, no sé, la verdad. Carolina Valencia Bernal, de las denuncias de mujeres que no son escuchadas ni visibles porque no son famosas. Pues bueno, me parece que una de las cosas más injustas que existe y que a mí me ha generado muchos problemas es precisamente el poder que da la fama. El poder que da la fama es una cosa muy injusta y terrible porque a las personas que no tienen ningún tipo de visibilidad no se las mira. Y no quiere decir que no se las vea, es que no se las mira. Entonces, en la cantidad de gente, de mujeres empobrecidas que han denunciado que pueden ser víctimas de feminicidio para luego ser víctimas de feminicidio, la cantidad de mujeres que han denunciado acosos, abusos, violaciones, todo tipo de violencias basadas en género y que no son escuchadas porque no tienen la posibilidad de generar revuelo en redes sociales, pues hace que el sistema sea doblemente infame porque pues, la fiscalía no tendría por qué ser su cuenta de Twitter, ¿no? Y la fiscalía no debería ser una entidad preocupada por su imagen pública más de lo que cualquier otra entidad, y esa imagen pública debería estar mediada por la cantidad de casos que solucionen y no por el nivel de celebridades a los que atiendan. Entonces pues me parece terrible. Nicolás Meneses, ¿qué podría incentivar a un privado a mejorar la calidad del servicio de salud? Eh, no sabemos, no sabemos, ¿no? Porque pues en la teoría del capitalismo virtuoso es la virtud misma la que garantiza, a ver, es la virtud misma la que garantiza que se estén haciendo las cosas que se tienen que hacer, y la bondad del negocio o la viabilidad del negocio, la calidad del servicio prestado es lo que hace que la gente elija tomar tal o cual servicio, ¿no? Eso es un poco la idea de la competencia, que alguien es competitivo no cuando es necesariamente más barato, aunque sí, sino cuando hace bien las cosas. Eso debería regular los precios solos porque la gente debería tener, y eso obviamente no pasa. No sé qué podría incentivar a un privado a mejorar la calidad del servicio de salud, francamente. Es decir, bueno, ¿qué podría incentivar a un público a hacerlo también? Ese creo que es el debate. Yo estoy a favor de lo público. Yo creo que la función pública tiene muchas virtudes que lo privado no tiene, sobre todo en un ambiente tan, para tomar la palabra que me decían por acá, plutocrático. ¿Qué tan fácil es que los bancos den motivaciones? Dice también Nicolás Meneses. Pues me parece que es francamente muy difícil. Eh, es decir, yo no soy economista, yo la verdad creo que no estoy en capacidad de resolver esta cuestión, pero si los bancos dieran alternativas de pago, ¿no? Como se probó, por ejemplo, con el Banco de los Pobres, e hiciera créditos que la gente pudiera pagar, verdaderamente pudiera pagar, o sea, si los bancos no trabajaran tanto para sí mismos, creo que sería mucho más fácil generar un sistema de crédito más incluyente. Como eso no pasa, lo que pasa es lo que pasó en 2008, en donde se dieron créditos a la topa tolondra a gente que no tenía cómo pagarlos, y luego se infló una burbuja a punta de créditos que la gente no pudo pagar y los mismos bancos hicieron crash. Y si ustedes ven la película, ¿cómo se llama? The Big Shorty, Big Short, bueno, que es sobre los economistas que detectan eso y hacen una apuesta y se hacen millonarios denunciando lo que estaba pasando. Pues obviamente lo que ocurre es que el problema fundamental no se solucionó, y es que la gente pobre tiene que endeudarse para tener cosas. Entonces los sistemas de endeudamiento, en donde por ejemplo están las cooperativas como un ejemplo muy virtuoso, no han terminado de darle a la gente un espacio suficiente para aspirar a tener una casa propia o tener sus propias cosas, sino tener que depender siempre de un banco, siempre de un crédito, siempre del arriendo, siempre de los servicios, lo cual pues es miserable, y eso pasa a todos los niveles. Yo vivo en arriendo, ¿no? Eso es una cosa
en donde no está garantizado nada para nadie porque es un sistema que en donde los bancos juegan mucho a ganar por el interés. Complicado. ¿Cómo hacemos que los informales quieran pagar la salud? No lo sé. Yo creo que la gente debería tener salud. Y luego el sistema de aportes debería organizarse para que la gente que más gana aporte más, que es lo que pasa igual todavía, pero la gente que tiene empleo informal y no tiene para pagar la salud, pues es que uno pagar una aseguradora es el último gasto que uno quiere hacer. Uno termina pagando el hospital carísimo, pero es muy difícil pensar cuando uno tiene, a ver, si yo tengo 300.000 pesos y me cuesta 150.000 pagar aportes y el resto, con el resto tengo que ver qué carajos hago para comer, irme a la casa, volver a la casa, irme al trabajo, o sea, la mayoría de gente va a optar por no gastarse la plata en un seguro que de pronto le hace que en un futuro, cuando le pase algo que no sabe si le va a pasar, pueda pagar la hospitalización. Obviamente que el gasto de hospitalización va a ser oneroso y mucha gente termina quebrada por una hospitalización, pero nadie en sus cabales, cuando uno tiene perspectivas de ganar plata a futuro, no se imagina que pueda estarse gastando plata que no tiene en una aseguradora para un problema que no tiene aún. Entonces, ¿cómo hacer que los informales quieran pagar la salud? No lo sé. Mm, Creador experiencia visual. ¿El marketing político, moral, emocional actual es síntoma de la decadencia del sistema democrático? Sí, sí. Yo creo que la deriva autoritaria es un síntoma del quiebre de la democracia y la hiperemocionalización de nuestra comunicación política también lo es. La manera en que nosotros privilegiamos los instintos más bajos por encima de cualquier reflexión posible o de cualquier diálogo sostenido, pues sí, me parece que eso es un síntoma de la decadencia de la democracia. Carlos Ed 739, reflexión respecto a cómo construir una visión de país, pero no desde los dirigentes, sino desde... Ahí se le acaba. Pues sí, desde la gente, pues yo por eso promuevo tanto que nos anarquicemos. Puede que nos vaya a costar mucho tiempo, pero es que el anarquismo no es un proyecto para allá, el anarquismo es un proyecto para dentro de un muy buen rato, pero creo que igual deberíamos empezar a anarquizarnos más, es decir, a generar unas comunidades que tengan la capacidad de formar procesos autónomos que no dependan de los gobiernos, que si van a recibir un subsidio, más gente se pueda beneficiar de ese subsidio, que si una persona tiene internet, más gente puede utilizar ese internet, que si una persona tiene de comer, más personas puedan comer con esa persona y eso debería jalonar procesos en donde la abundancia se distribuya de una manera más justa en comunidades que no necesariamente tengan que ver con lo gubernamental ni con lo estatal, sino con la productividad o con la presencia de personas trabajadoras o con la cercanía con gremios y sindicatos. Eso es importante que empecemos a generar un proyecto político mucho más horizontal y esa visión de país me parece que igual existe, ¿no? El municipalismo, creo que es que lo llaman en Argentina, es algo que se podría hacer en Colombia porque Colombia tiene una geografía que está muy resquebrajada, es muy fragmentaria y esa posibilidad de generar comunicación al interior de las comunidades es algo que igual se nos ha querido quitar en favor de proyectos completamente abstractos y completamente autoritarios, completamente mesiánicos, completamente adanistas o simplemente por el poder inherente a la existencia misma de la clase dirigente y de la clase política, que también es un error. A ver, Joana R. Franco, ¿cómo concretar una propuesta Paz 2.0 sin dejar de lado a la seguridad pero no a lo Uribe? Pues bueno, la propuesta que hace Cepeda es cortar diálogos con cualquier grupo armado que asesine líderes sociales. Creo que eso es un buen punto, ¿no? Es decir, poner en el centro de la reflexión o del diseño de la política pública a las víctimas y a los sectores más vulnerables. Eso es una forma, eso es un principio. Me parece que seguir aumentando el bienestar de quienes pertenecen a la fuerza pública es una buena manera de establecer un vínculo que esté menos ligado a la ideología o a la ideología por default o al discurso defensor de los militares como era el de la derecha y ultraderecha, y pasar a un esquema en donde se sostiene la vida y las capacidades y el poder adquisitivo de los militares
y el crecimiento personal de la gente que está en la fuerza pública en favor de una fuerza pública más entregada también a la gente. Y creo que es una conversación larga. Mm, Creo que es importante hacer presencia en los territorios. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con Cepeda. Lo que no sé es cómo se va a hacer, pero es importante que se haga, que se lleven hospitales, agua potable, que se lleve luz eléctrica, que se lleve comunicaciones, que haya bibliotecas en todos los municipios, que uno pueda tener un país en donde el país se ve que existe. Y si no, igual la formación o el incentivo para la formación de iniciativas comunitarias, autónomas, horizontales, que permitan a los pueblos tener eso. Entonces, si no se va a lograr poner cada cosa, al menos el ejército sí debería propender por defender las iniciativas comunitarias del asedio de los agentes violentos que van a querer acabar con esas iniciativas comunitarias. Entonces, pues toca, yo creo que ambas cosas al tiempo, cada vez es más difícil y cada vez toca darle más. CJ me pone, estoy triste. Sí, yo no estoy triste, pero sí estoy como, estoy ya un poco agotado con todo esto. No es PQR ni nada, pero I love you, un bacán. Gracias, gracias, gracias. La Rivera. Eh, Carolina Mar TV. Santiago, haz un video para orientar el voto de los indecisos y que lo podamos usar. Ok, vamos a ver esta semana qué hacemos. Camcas, Santiago, ¿es incompatible un modelo progresista colectivo con un sistema capitalista? Pues no necesariamente. Todo es compatible con todo. Lo que pasa es que hay abismos más difíciles de cruzar. Yo creo que un modelo progresista colectivista, que no es lo mismo, porque hay modelos individualistas progresistas y hay modelos liberales progresistas y hay modelos progresistas colectivistas, que es el que a mí me gusta, que es pues la libertad como primer y principal valor, pero pues nadie es libre hasta que no estamos todos en las mismas condiciones. Yo no sé si existe la compatibilidad con el capitalismo que tenemos ahora, pero sé que pues la productividad, el trabajo, las industrias dan muchas opciones de progresar que permiten pues tener sí un mejor sistema incluso dentro del capitalismo. Eso es lo que cree Cepeda, eso es lo que cree Petro. A mí me parece que está bien. Yo soy más abogado del fin del capitalismo, pero al mismo tiempo sé que si yo tuviera el poder absoluto de acabar ya con el sistema, tampoco tendría un colchón que ofrecerle a la gente que seguramente se va a ver no solamente desasosegada mentalmente, sino pues en una situación de desequilibrio e inestabilidad económica insostenible. Mm, Hablemos, Adrián Maldonado, hablemos de si en realidad es posible que Iván Cepeda sea presidente porque le veo imposible. Pues posible sí es, weón, ¿qué quiere que le diga? Pues posible es, posible es. Yo tengo una teoría. Yo creo que si el plebiscito de octubre de 2016 hubiera tenido segunda vuelta, ganábamos. Pero no es así. Pero esta vez puede ser así. Si los mapas son tan parecidos, puede que ya por municipios no. Hay que revisar, hay que mirar con atención. Pero estamos haciendo lo posible. Estamos haciendo lo posible y es mejor llegar al punto en el que lleguemos haciéndolo de esta manera. No necesitamos nada distinto en este instante que el proceso. El mejor proceso posible. Y vamos a ver si logramos conseguir ese resultado. Pero hay que hacerle. Porque es que la pelea es peleando. ¿No? Esta vaina es, como yo insisto, esto es una maratón. Y esto hay que darle. Y si no llegamos en este punto, y si ya no llega a quedar presidente Cepeda, que obviamente a mí también me da miedo y me produce tristeza y zozobra y todo lo demás, si no llega a pasar, pues algo tendremos que inventarnos para existir o resistir o reexistir durante los años que nos toque hacerlo y volver, porque esto no es un proyecto que sea forjado a corto plazo. El proyecto de la izquierda en Colombia es largo, muy largo, y hay que seguir. Nosotros hacemos parte de una línea de personas que llevan esto. E incluso quienes no participan de la izquierda, quienes no son de izquierda, están llamados y llamadas también a votar por un proyecto que no esté amenazando ni los ecosistemas, ni la economía de la gente, ni la educación de las personas que quieren hacer un pregrado en la universidad, ni la posibilidad de hacer oposición en un país, ni la libertad de prensa, ni todas las cosas que amenaza el proyecto de Abelardo de la Espriella. Entonces, para mí es perfectamente claro, para el resto de la gente, no necesariamente hay que seguir haciéndole. Rocoscar 79, de la empatía en todos los aspectos. Pues la empatía me parece muy importante, pero a veces me parece insuficiente. Es decir, creo que la empatía tiene que cultivarse como una emoción, como una capacidad cerebral, de hecho, como la posibilidad de ver en el otro
lo que uno podría sentir y sentirlo al mismo tiempo, ponerse en los zapatos de la otra persona, pero creo que la empatía también tiene que cultivarse como un concepto abstracto y racional, es decir, uno debería sentir empatía y uno debería pensar empáticamente, que no es necesariamente lo mismo. Cuando uno es empático, pues uno le duele el dolor de los demás. Entonces uno da limosna, por ejemplo. Pero si uno piensa empáticamente, trata de hacer todo lo posible para que sus acciones conlleven las mejores consecuencias posibles para la gente a la que uno ve sufrir. Porque eso a largo plazo quiere decir que el momento en que uno esté sufriendo porque la vida da muchas vueltas, el mismo sistema que uno ayudó a construir también lo cobije a uno. Entonces creo que la empatía debería ser más estratégica que simplemente emocional o como una cosa que eduquemos, que igual es un buen paso, pero necesitamos más empatía en otros sentidos. Satori Isabel, ¿cómo conquistar el voto de los indecisos y abstencionistas? Creo que toca persona a persona. Los indecisos, pues hay que mostrarles obviamente, primero la gran versatilidad en términos de diálogo que tiene Iván Cepeda. ¿No? La posibilidad de tender puentes con otras vertientes políticas, la capacidad de hacer diálogos sostenidos, la capacidad de montar distintas plataformas de diálogo y llegar a acuerdos, me parece que es el principal argumento. Mm, lo segundo es pues mostrar obviamente lo que planea hacer Abelardo de la Espriella, pero pues hay gente que incluso así no va a terminar de decidirse. Hay un punto en donde ya de verdad la gente está en lo suyo. Con los abstencionistas me parece a mí que hay que conectarlos con la sensación de que sí se puede generar un cambio a largo plazo. Creo que existe la necesidad de mostrar lo que se ha hecho bien en este gobierno. A mí obviamente también me ha costado porque yo también he sido muy crítico del gobierno Petro, pero Petro a final de cuentas no ha tenido un mejor defensor que yo, no creo pues, porque yo venía predecepcionado, yo venía decepcionado de Petro a priori. Nunca he sido petrista y sin embargo me parece que es justo reconocerle a la gente lo que hace. Y me parece que los esfuerzos que Petro ha hecho no han sido lo suficientemente visibles y hay que hacerlos visibles. Es muy difícil romper esa burbuja, es muy difícil romper la barrera de un discurso mediático en donde todo es una catástrofe, todo está mal hecho, todo está transido de corrupción, cuando es evidente que no, porque no hay tampoco grandes cosas pasando en consecuencia, porque la mayoría de los escándalos duran una semana, 2 semanas máximo, de pronto desaparecen y no por obra de un gobierno que tenga la capacidad de silenciar a nadie, porque este gobierno no ha censurado a ningún medio. Petro ha salido a decir barra basada sobre las periodistas, sí, pero nadie ha censurado a nadie, nadie ha silenciado a Semana, nadie ha silenciado a Blue Radio, ahí siguen diciendo sus barbaridades y mintiéndonos en la cara y la gente sigue sin, pero el hecho de que hayan, por ejemplo, creado este RTBC que está entregado a los programas gubernamentales hace que la gente igual mire con desconfianza porque no hay una plataforma tenida por objetiva, que yo sé que la objetividad no existe, pero sí debe existir el rigor y no hay nadie que tenga credibilidad suficiente para mostrar lo que ha hecho el gobierno. Entonces me parece que esa es la parte más difícil. A los abstencionistas yo creo que hay que conquistarlos a través del proyecto, la posibilidad de generar un proyecto de país en donde se participe. Y si no, pues la urgencia. Lo que pasa es que apelar al miedo a mí no me gusta, pero es urgente que la gente vote, porque de verdad lo que está en juego pues es muy profundo y es muy peligroso y la gente desde la derecha se lo está tomando como un deporte, como la posibilidad de ganar un partido de fútbol, pero yo creo que podemos perder todos y esa negarse a ver lo que está pasando, negarse a ver el candidato por el que van a votar, negarse a ver el nivel de mamarracho, pero además la ridiculez de proyecto que tiene el programa de gobierno que va cambiando cada vez, pues me parece a mí insostenible, inconcebible y sin embargo entiendo que para otra gente no es así y hay un punto en el cual va a ser muy difícil convencer gente, pero indecisos y abstencionistas, pues me parece que hay que mostrarle las cifras porque hay muchas cosas que sí están pasando y pues hay que tratar de desmontar esa idea de que los presidentes son unos ídolos perfectos y unos líderes infalibles, porque esa idea que tanto se ha cultivado desde las voces que apoyan ciegamente todo lo que hace Petro, pues ha generado
el rebote de un montón de gente que todo lo que hace Petro le parece mal. Entonces esa conversación imposible, que no es polarización, que es una fractura y que es una idealización de gente que no tiene nada de idealizable, pues termina haciéndole mucho daño también a nuestra democracia. Viviana Bello, querida Viviana, de los peligros de escoger a Aberrado de la Espriella, así le decimos nosotros. Pues bueno, creo que los principales peligros son la desinstitucionalización, el desmoronamiento de un equilibrio económico que está también ligado a muchas regulaciones estatales, sostener el Estado que es constitucional y el orden constitucional que se ve amenazado mucho más por un proyecto que necesita de tantas reformas constitucionales para hacerse posible, además prometiendo un montón de violencia contra la gente, prometiendo aspersiones con glifosato, prometiendo sangre y fuego en los territorios, prometiendo una austeridad que a nadie le hace bien, porque finalmente el Estado que funcionaba antes de Petro y que sigue funcionando con Petro tiene un gasto atado del 90% constitucionalmente, ¿no? Hay una reforma constitucional que tendría que hacerse si uno quisiera desmantelar el Estado al nivel en el que busca desmantelarlo Abelardo de la Espriella. Es ridículo proponer estos técnicos de no sé cuántas semanas para salir a trabajar para una empresa gringa, la precarización del trabajo, la precarización de la gente, el daño a los ecosistemas. Entonces, pues bueno, hay un montón de cosas que podrían estar pasando que son realmente muy malas. Paz y Flora, la querida Paz, dice las Army e Iván Cepeda. Pues bueno, no tengo nada más que decir que pues necesitábamos lo que llaman en los locutores de fútbol un revulsivo y las K-Popers nos dieron ese revulsivo para generar como un choque. Ojalá funcione, ojalá sea suficiente, ojalá sigan porque nos queda una semana. María Tafur, ¿por qué la derecha dice que no puede votar por Cepeda por la presencia de Sandra Ramírez? A ver, el pacto histórico no incluye a comunes. El pacto histórico no incluye al partido Comunes, aunque el partido Comunes, por ser un partido de izquierda, está apoyando la candidatura de Cepeda y en general, y cuando tuvieron curules otorgadas por los acuerdos de paz, pues votaban en favor de las iniciativas de la izquierda. Llevan diciendo de Cepeda que es un aliado, que es el candidato de las FARC, un montón de cosas, y la cara más visible políticamente ahorita de las FARC, bueno, de Comunes, es Sandra Ramírez, la ex senadora, bueno, la senadora todavía, Sandra Ramírez, es, pues es una exguerrillera sobre la que pesan unas denuncias muy pesadas de violencias contra niñas y mujeres, de reclutamiento de menores de edad, y esas acusaciones pues tienen que pasarse por la JEP, ¿no? De hecho, el candidato que dice que va a abolir la JEP es el candidato que va a garantizar, si abole la JEP, impunidad para Sandra Ramírez si se le prueba que cometió estos crímenes de los que se le acusa. Porque Sandra Ramírez, mal o bien, tiene derecho al debido proceso. El pacto histórico no cuenta a comunes dentro de sus miembros, y sin embargo pues el apoyo y la cercanía de la izquierda pues hace que se configure esa noticia falsa. Pero pues bueno, eso son cosas que tienen que pasar por la JEP, precisamente por la JEP que Abelardo de la Espriella quiere acabar. ¿Qué vamos a hacer si gana Abelardo, los beneficiarios de la gratuidad? Pues jodernos, porque bueno, yo no soy beneficiario de ninguna gratuidad en este momento, pero yo creo que todo el mundo, es decir, se vive mejor en un país que garantiza ciertas cosas, incluso si no se las garantiza a uno. Yo soy muy feliz de saber que hay gente que puede ir a la universidad que antes no podía. Yo soy muy feliz de saber que hay gente que puede tener subsidios pensionales que antes no tenía, porque sé que es un país que está ahí para cuidar de mí y eso no es fácil. Los estados no son cuidadores, los estados no son amables, los estados no son afectuosos con las personas, todo lo contrario. ¿Qué vamos a hacer si gana Abelardo? Pues nada, pelear por la gratuidad de las cosas o por los subsidios o por lo que haya que pelear, porque ¿qué más vamos a hacer? Pacaletosa, querida Paca, formas de propiciar conversaciones incómodas con potenciales votantes de Abelardo. Pues a mí me parece que es muy difícil, la verdad. Me ha parecido muy difícil conversar porque existe una serie de temores que desarticularlos es frustrante, es un proceso muy largo, vale la pena tratar, pues yo no sé si se logre. Entonces toca estar primero muy dispuestos a frustrarnos y muy dispuestos a fracasar
Creo que esa disposición al fracaso pues debería darnos ciertos ángulos, pero creo que hay que tratar de oír a las personas y ver cuál es el miedo que tienen y tratar de encontrar una respuesta para cada miedo. Y lo que se logre ahí, yo creo que va a ser más útil a nivel existencial que a nivel político. Es decir, muy pocas veces va a lograr convencer a alguien de cambiar su voto de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Sin embargo, creo que la gestión de esos espacios sigue siendo importante para el país, como la amistad entre Iván Cepeda y José Félix Laforí. Entonces, como yo no soy amigo de José Félix Laforí, José Félix me parece un impresentable. Me parece que es un man que ha defendido las peores causas en este país, que representa un gremio que le ha hecho uno de los mayores daños, no solamente ambientales, sino también políticos de este país, como lo es Fedegan. Sin embargo, es una persona que no se le ha probado, por ejemplo, ningún tipo de vínculos con la ilegalidad, como si a Jorge Bisbal Martelo, perdón, el expresidente de Fedegan. Y sin embargo, me parece muy importante que Iván Cepeda sea amigo de José Félix Laforí. Me parece que es de las mejores cosas que pasaron en este gobierno y por cuenta del trabajo que hizo este gobierno de tratar de unir a gente en todas las facciones y sobre todo gente de la ultraderecha a los procesos de paz. Y me parece importante porque me parece que es la garantía de que incluso en las polarizaciones políticas más horripilantes tenemos la oportunidad de conectar, ¿no? Es decir, que sea lo que sea que pase con este país, nos vamos a mantener humanos, como decía Orwell. Pues para mí es bueno. La forma de propiciar esas conversaciones incómodas, pues si quieren que sean bien incómodas, puede ser desde un punto muy confrontacional. Creo que uno no debe soltar las cosas que piensa ni cederle nada a la gente solamente para tratar de convencerla. Creo que uno tiene que ser firme, pero al mismo tiempo creo que toca entender bien de dónde viene el temor que hace que la gente vote para otro lado. Y ahí está mi propuesta. David B. Pecol, esta elección sería más digerible con otro candidato de extrema derecha como Cabal. ¿Como Cabal? No me parece. Pues no me parece porque María Fernanda Cabal es exactamente igual a Abelardo de la Espriella. Que Abelardo de la Espriella es banal, es ridículo, es un mamarracho, es un fantoche, es un posudo, dice todo lo que no es o todo lo que era ya no es porque ahora que es candidato es otra cosa. Yo entiendo. Pero tanto como que Cabal sea una candidata que produzca garantías de... Me parece que no. No estoy de acuerdo. María FQQ. ¿Vas a abrir fechas de Acaba Colombia estos días? Estoy en fechas de Acaba Colombia. Hoy sábado que estoy grabando esto tengo función de Acaba Colombia a las 7 de la noche, las citas a las 6:30 y el próximo jueves 18 tengo función a las 8 de la noche, cita a las 7:30 y el sábado 20 en la plena ley seca, en la previa de la segunda vuelta tengo la última función de esta temporada preelectoral a las 7 de la noche, cita a las 6:30. En Instagram está mi afiche y mis cosas. Oscar Peñafiel, tengo una teoría. ¿Votar por la derecha les hace sentir menos populares? ¿Se vota desde el ego? No entiendo la pregunta. Yo creo que hay gente que sí vota desde el ego. Es decir, hay gente... O sea, yo no sé... pues yo preguntaría lo mismo. ¿Será que hay gente que siente que votar por la izquierda lo hace menos cool? ¿Será que hay gente, porque entonces esto depende realmente del grupo de amigos que uno tenga? Si uno tiene un amigo, un grupo de amigos que es muy derechista y uno siente la presión de ese grupo y vota para complacer a ese grupo, pues no lo sé. Si uno vota, si uno tiene amigos de derecha y es de izquierda y le gusta llevar la contraria, pues si es una cosa de la personalidad, pues ahí está. Y el voto desde el ego, pues no lo sé, a mí el ego me parece es que se hace campaña desde el ego, que es un poco lo que me parece que hace Fajardo cuando se niega a tomar una posición, cuando está tan claro quién es el buen candidato y quién es el mal candidato en este caso, con respecto a lo que defiende el mismo Fajardo, porque si una persona es cabal, pues yo no le voy a decir, vote por Cepeda por la institucionalidad, porque yo sé que no va a votar por Cepeda, pero Fajardo perfectamente podría, y eso sí me parece que es una aberración del ego. Bueno, no le vi a ningún candidato propuestas para el microempresario, Nicolás Beneses. Pues a mí me parece que la idea de tener un país más industrializado que busca generar empleo para generar una economía más ligada a la productividad que al extractivismo de commodities, que es la propuesta de Cepeda,
sí le da campo a los microempresarios. Propuestas específicas, no lo sé. Ahí sí Nicolás tal vez tenga toda la razón, no lo sé. Osvaro, se habla muy poco de Abelardo y el proceso de paz en Ralito. Es que se habla en general muy poco del proceso de paz en Ralito, ¿no? El problema de Santa Fe de Ralito es el problema de tener que conectar un proceso de justicia transicional que no terminó de hacerse, que tiene muchos vacíos y muchos silencios, con un proceso eh, de uf, desmovilización que luego se convirtió en una removilización de un fenómeno político que era el Estado desmovilizándose a sí mismo. Es que es muy difícil porque es que la paz con el paramilitarismo buscó convencernos de que los paramilitares eran un ente separado del gobierno o del Estado colombiano y no lo eran. El Estado colombiano generó el paramilitarismo para hacer violencias ilegales que las reglas no le permitían hacer de frente. Y mucho de lo que hay de contrarreforma agraria, de alianzas con el narco, de alianzas con militares en ejercicio, eh, pues son simplemente reflejos de la ausencia del Estado como un ente completo y complejo en el territorio. Entonces sí, se habla muy poco de Abelardo y el proceso de paz en Ralito, pero sí es verdad, debería ser más sencillo simplemente decir, oiga, esto fue un error de proceso y Abelardo de la Espriella no solamente defendió paramilitares, sino que además buscó que no se los extraditara. Lo que pasa es que después la extradición de los paramilitares también nos privó de tener mucha verdad, entonces es de verdad un tema complejo. Sebastián Grimaldo, ¿leíste el texto de 2 páginas que te pasé? Sí lo leí y en este instante no recuerdo, así que lo voy a aplazar para el próximo PQR. Esto está quedando tan largo que me va a tocar sacar el 9 separado del 10. Así va a ser. ¿Qué le vamos a hacer? Daniel Rivas Camargo, te amo, baby. Te amo, baby, mi hermano. Zoraida Ayala, vamos y le quitamos el celular a Petro. No, no, no dejemos. Lo que sea menos elecciones, dice Anmaricuero, no, de malas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Hola Santi, ¿qué podemos hacer para que Petro se quede como calladito estas 2 semanas? No, mano, hay que ver qué se hace, pero hay que afinar la conversación con Petro. Yo creo que es muy difícil silenciar a la gente y sobre todo es muy difícil pretender que alguien que es presidente de un país de repente deje de hablar, pero sí es importante que alguien le hable a Petro y le diga, oiga, lo que está haciendo pues es una embarrada, no lo sé. Bueno, esto es de la semana anterior, entonces ya ahorita Petro está como más tranqui, ¿no? Desde que ya soltó la constitución o la constituyente, pues complicado. Valentina MB, ¿cómo sobrellevar un poco este miedo a nuevamente ser perseguido por pensar diferente? No, pues yo creo que la única forma es ampararse en una comunidad que lo defiende y lo protege a uno. Hay una serie de mecanismos estatales si uno está perseguido y amenazado, pero no se han probado infalibles. Creo que es importante construir una comunidad y construir lugares seguros y lugares de espacios que a veces son literalmente espacios seguros, lugares a donde irse uno a esconder cuando siente que lo están persiguiendo. Eso es importante, es decir, el cuidado es sumamente importante. Mm, Juan P. Fierro, estrategias de comunicación, cómo articularnos para darle la vuelta a los resultados. Bueno, ahí están mis 2 videos de el lunes sin formato. Victoria Mardi, querida Victoria. Ahora sí, ¿qué le digo al tío que va a votar otra vez por ese mamarracho? Eterno lamento. No lo sé. Tal vez algunas de las cosas que he dicho en este video sirvan. J. Sebastián R. El saludo de los abelardistas tiene un parecido muy problemático al de Hitler y Cepeda quieto. A mí no me parece que Cepeda se haya quedado quieto. Lo que pasa es que, pues, si estaban queriendo espectáculo, pues el man no es el candidato. No hay nada que hacer ahí. Diana Carrero, quiero saber de ideas innovadoras, bueno, Carrero Diana, quiero saber de ideas innovadoras para llevar las ideas de Iván Cepeda a más gente. Bueno, ha pasado una semana y ya hay infografías de las muy bien ilustradas de Cósmica, de las hechas en inteligencia artificial. Hay piezas gráficas, las que tú quieras, me puedes hablar por el mensaje directo y te puedo mandar algunas de las que hay. Pero eso se ha hecho, es un trabajo que se ha hecho consistentemente. Ya quien no quiere ver es que no ve y ya. Cat Bondi, lo complejo y alborotado que está el fascismo en el mundo, ahora más aquí en Latinoamérica. Sí, pues me parece que ese autoritarismo es una cosa muy peligrosa y sobre todo muy triste.
Y esa tristeza del autoritarismo pues simplemente hace que todo sea más complicado porque es un autoritarismo muy cínico, es un autoritarismo que se hace muy de frente y que se hace de frente porque se esconde en unas peleas culturales que lo blindan de cara a un público que teme ciertas cosas granuladas y eso es lo que le entrega. Entonces hay gente a la que no le importa un carajo si la gente va a la universidad o no, si hay aquí el que dice esto, pero teme el aborto. Porque se le vendió la idea de la crisis demográfica, un montón de cosas. Entonces, ese temor genera ese voto. Hay otra gente que teme por la inseguridad energética. Entonces se le vende esta idea del fracking como si fuera la panacea, sin hacer los cálculos que igual se tienen que hacer. Y quien llegue a la presidencia tiene que hacer esos cálculos porque no se puede a la topa tolondra simplemente mandar al carajo los ecosistemas. Entonces es difícil pretender sacar eso así como tan en limpio, como tan campante. Entonces, bueno, pues ajá. Y quiero terminar con este comentario. Ah, no. Sí, a ver. Al fin alguien sensato en la izquierda. Voy a votar por Abelardo. Voté hace 4 años por Petro porque no creo en la benevolencia de ningún político. Lo único que puedo hacer es intentar que no se perpetúen unos y otros. Me parece que es un argumento un poco flojo, sobre todo porque el punto no es la perpetuación, es que Abelardo es un horror. Míralo, míralo tú. O sea, ya que no crees en la benevolencia de ningún político, míralo. Mira a Abelardo, que al menos compitan con buenas gestiones por nuestros votos como debería ser en un país más maduro. Eso nunca funciona así. Perdón, pero eso nunca funciona así. Gobiernos a los cuales les va bien muchas veces salen sumamente impopulares por errores que cometen, por errores de discurso, porque existe una oposición instalando un discurso. Entonces el gobierno de Petro no ha sido tan malo como nos están vendiendo que es, pero al mismo tiempo hay una burbuja de desinformación gigante. No ha sido tan bueno como nos dicen tampoco que son desde el lado petrista, pero definitivamente no ha sido el peor gobierno que ha pasado por este país. Lejos no lo ha sido. Entonces, pues bueno, ahí sí, felicitaciones por tu voto. Ahí con esto me despido y pues no, ya se fue de segundo video porque esto está larguísimo. Gracias por ver este video. Adiós.